Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si se ve bien, se escucha bien, todo eso, espero que sí. Y nada, pasaba por aquí para contaros varias cosas. Hombre, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, os quería contar varias cosas. Primera de todas, ayer fue la fiesta del Club de Malas Madres en Barcelona. Por eso mi careto, ¿vale? Nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que llegamos a casa que debían ser la 1 y pico, o sea que bien, bien, cundió. Luego, ahora vengo de yoga, por eso este look. Ya os lo he dicho varias veces, en esta baja maternal me he aficionado un montón al yoga y la verdad es que estoy encantada. Y otro problema que veo es que la luz, no sé qué está pasando. Si vierais mi sistema de cómo hacer el vídeo en directo, fliparíais. Igual así con la mano casi es mejor. Porque la luz, no sé qué está pasando, que tengo como un montón de luces encendidas, pero se ve súper oscuro. Igual así me veis un poquito más claro. Bueno, lo que os decía, yoga, súper fan del yoga. Me está gustando mucho, cada vez más. Encuentro que tonifica, que lo de que te relaja, encuentras la paz interior y tal y todo esto, yo creo que cuando me sienta un poco más segura. Pero lo que yo estoy notando es que me da fuerza física, me da elasticidad, me da fuerza abdominal, ¿vale? Que después de un embarazo te quedas como un poco blandengue, con lo cual va muy bien. Entonces, lo que os decía, el yoga súper bien, la fiesta de Malas Madres ayer también. Por cierto, ayer en la fiesta de Malas Madres estaba Carrefour España, que tiene una línea ahora súper bio de productos y tal. Y, por si no lo sabéis, Laura de Malas Madres, una vez, no sé si es al mes o cada 2 meses o cómo exactamente, va a hacer la compra con alguna mala madre, un poco para ver cómo compramos las malas madres y tal. Y yo hablando con la chica de Carrefour que estaba, que resulta que tiene un bebé que tiene una semana menos que Santi, o sea, que bebé flaco, perdón, me dijo... o sea, hablando, le dije, oye, le digo, yo soy ginecóloga y además súper fan de la dieta saludable, no soy vegetariana, pero casi. ¿Qué os parecería hacer la compra con una ginecóloga para que os cuente básicamente dos cosas? Una, qué se puede comer y qué no estando embarazada, que es una de las grandes dudas de las embarazadas. Y dos, cómo comprar estando embarazada para no engordar más de la cuenta, es decir, para realmente mantener ese incremento de peso que hay que tener a lo largo del embarazo. Si os gusta la idea de hacer esa compra con Carrefour un poco para ver qué es bueno y qué no estando embarazada, o sea, qué puedo comer y qué no, y luego cómo organizar la compra para no engordarme más de la cuenta, yo creo que igual estaría bien que, o sea, aparte de decírmelo a mí, que yo encantada de hacerlo, lo sugirierais pues en la cuenta de Malas Madres o en la de Carrefour y tal, y a ver si así lo podemos acabar de cerrar, ¿vale? Pero me pareció que era una buena iniciativa. Bueno, y dicha esta introducción, vamos con el tema que ganó en la encuesta, ¿vale? Es cierto que había dos temas que yo creo que los dos... son muy importantes, ¿vale? Uno es el de maternidad por encima de los 40 años y el otro es el de aborto de primer trimestre. Ganó el de maternidad por encima de los 40 años y como yo me debo a vosotras, digamos, hoy vamos a hacer el de maternidad. Pero como el otro realmente también lo veo muy interesante, lo haremos la semana que viene, si os parece. ¿Vale? Entonces, para las que os incorporáis ahora, solo recordaros, este geto viene de varias cosas. Una, que salgo ahora de yoga y estoy en plan mega relax. Y otra, que ayer tuvimos la fiesta de las malas madres. Y que allí estuvimos hablando con Carrefour de la opción de hacer esto que hace Laura de Malas Madres, una opción de hacer la compra pues hacer la compra conmigo, que soy ginecóloga, para contaros dos cosas. Una, cómo hacerlo para no engordaros más de la cuenta estando embarazadas, y dos, qué es lo que podéis comer y lo que no estando embarazadas. Entonces, si os parece buena idea, dejad comentarios en la cuenta de Malas Madres y en la de Carrefour y a ver si así lo acabamos de cerrar, ¿vale? Ay. Estoy súper constipada y voy a ver, esto ya es muy heavy, a ver si encuentro un caramelo para la tos, que no encuentro. No sé dónde tengo a mi marido, si me pudiera traer uno, si me está escuchando. Pero bueno, si no, vamos a ello, ¿vale? Lo que os decía, hoy ha ganado el vídeo de maternidad por encima de los 40.
Vamos a ser muy claras, ¿vale? Vamos a intentar, como siempre, ir un poquito al grano. Punto número 1. ¿Por qué este tema? Pues porque España es el país de la Unión Europea en el que más tarde somos... Gracias. En el que más tarde somos madres, ¿vale? La maternidad en Europa es muy tardía y en Occidente, pero es que en España la media de edad al primer hijo está en torno a los 34 años, ¿vale? Eso hace que tengamos también menos hijos que en el resto de la Comunidad Europea y que en el resto del mundo, obviamente. Con lo cual, ¿eso por qué lo digo? Pues porque el grupo de madres de por encima de 40 años es mucho más abundante en España que en algún otro país. Más cosas que hay que saber. La tasa de mujeres que son madres por encima de los 40 años se ha más que duplicado, ha aumentado aproximadamente un 60-70% en los últimos 10 años. Es decir, es una tendencia al alza, ¿vale? Con lo cual, es una misión para nosotros los ginecólogos estar bien formados en lo que implica un embarazo a esta edad. Cosas que tenéis que saber. Embarazo a los 40 años puede ir frecuentemente asociado a embarazo tras técnica de reproducción asistida, pero no siempre. Embarazos tras técnica de reproducción asistida es un tema que da para haceros un vídeo entero, simplemente de qué técnicas de reproducción asistida hay, de cuándo está indicada una, cuándo la otra, etcétera. Con lo cual, si es un tema que os interesa, ya tenemos para otro vídeo, ¿vale? Yo voy a hablar de embarazada por encima de 40, independientemente, digamos, un poquito de cómo has llegado a ese momento, ¿vale? Entonces, embarazada por encima de los 40 años, de entrada. Mientras estamos en el proceso de búsqueda de embarazo, ¿qué tenemos que saber? Yo insisto, siempre, lo ideal sería embarazarse en las mejores condiciones posibles, tanto a nivel físico como a nivel de alguna otra patología que podamos tener que esté absolutamente regulada, ¿vale? Es importante que si estamos planeando un embarazo, lo que pasa es que a veces no lo planeamos, pero si estamos planeando un embarazo, perder peso si tenemos sobrepeso antes del embarazo, eso es básico, empezar a practicar algún tipo de ejercicio físico y si tenemos alguna patología tipo patología tiroidea, asma, etcétera, un control con nuestro endocrino, con nuestro neumólogo, antes de tirar para adelante la idea del embarazo. Luego, acordaros lo del ácido fólico, tomarlo desde unos 2-3 meses antes de que nos planteemos embarazo. Y mi consejo, cuando nos planteamos embarazo y tenemos más de 38 años, el tiempo que yo recomiendo esperar hasta que te quedas embarazada es de 6 meses. Si en 6 meses no te has quedado embarazada, deberías consultar a tu ginecólogo. ¿Por qué? Porque la fertilidad disminuye claramente a partir de los 37 años, con lo cual, si tu objetivo es un embarazo sí o sí, yo recomiendo esperar 6 meses, buscar embarazo de forma natural y si en esos 6 meses no te has quedado, consultar con tu ginecólogo para valorar la opción de una técnica de reproducción asistida, que lo que os he dicho es algo relativamente frecuente en el grupo de edad de por encima de 40 años, ¿vale? Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta, el riesgo de aborto de primer trimestre, en general, lo hablaremos más en el vídeo de la semana que viene, se sitúa en torno al 25%. Es decir, cualquier mujer que se embarace tiene aproximadamente un 25% de probabilidades de perder ese embarazo en el primer trimestre. Pero este porcentaje aumenta claramente con la edad materna, ¿vale? El porcentaje global de pérdida del embarazo se sitúa en un 25%. Si nos embarazamos con 25 años, pues ese porcentaje es menor. Y si nos embarazamos por encima de los 40 años, ese porcentaje es mucho mayor, ¿vale? Con lo cual es algo que también tenemos que asumir si nos estamos planteando un embarazo por encima de los 40. Es decir, no es imposible, ni mucho menos. Hoy en día, la que llega a los 40 para embarazarse, cada una sabe la peli que lleva detrás, es decir, por qué se ha planteado el embarazo a esa edad, pero tiene la ventaja que suele ser un embarazo muy consciente y muy deseado, con lo cual la gran mayoría de pacientes se habrán cuidado, lo que os he dicho, entrarán al embarazo realmente en la mejor forma física posible y en el mejor estado de salud y bienestar posible. Pero sí que es cierto que, a pesar de todo eso, las alteraciones cromosómicas son muchísimo más frecuentes con edad materna avanzada, con lo cual la probabilidad de aborto aumenta, ¿vale? Hola María. ¿Qué más? Una vez estamos embarazadas, ¿vale? Y hemos pasado esta época de riesgo de aborto de primer trimestre que está hasta la semana 10 aproximadamente.
el embarazo por encima de los 40 siempre es como ir pasando pasos y pasos y pasos, ¿vale? ¿Qué otro paso hay que pasar? La semana 12-13. ¿Por qué? Porque en la semana 12-13 es cuando más o menos os vamos a estimar el riesgo de alteración cromosómica en ese embarazo. Si bien es cierto que si la alteración cromosómica es muy grave e incompatible con la vida postnatal, lo más frecuente es que se traduzca en una interrupción espontánea de ese embarazo en la semana 5, 6, 7, 8, 9 o 10, hay alteraciones cromosómicas que progresan en el embarazo, que no tienen, o sea, que no van a implicar que ese embarazo se interrumpa, como por ejemplo el síndrome de Down, y que se asocian claramente a edad materna. Con lo cual, en la semana 12-13, una paciente embarazada de 42 años tiene más probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down que una paciente de 25 años. ¿Eso en qué se refleja? En el screening de primer trimestre o en el test no invasivo en sangre materna. Es más probable que dentro del screening de primer trimestre caigáis en el grupo de alto riesgo de alteración cromosómica, porque la edad materna tiene un factor importante en el cálculo de ese screening, y que os recomendemos hacer un test no invasivo en sangre materna. Por ejemplo, yo en este tercer embarazo, con 38 años, me dio un screening de primer trimestre en la categoría de riesgo intermedio y me hice el test no invasivo en sangre materna. Con mis dos hijos anteriores, que yo tenía 30 y 32 años, el riesgo de primer trimestre me salió absolutamente normal y no me hice ninguna otra prueba, ¿vale? Venga, hemos superado este primer trimestre, ¿vale? Hemos superado este riesgo de aborto del 25% o más, la verdad, más, te diré que 30, 30 y pico. Hemos superado el riesgo de alteraciones como el síndrome de Down y empezamos el segundo trimestre. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Lo que os he dicho desde el principio. Súper importante que paralelamente a ir superando estas pruebas seamos muy conscientes de que nos hemos de cuidar. Hemos de cuidar muchísimo nuestra dieta, el incremento de peso y la actividad física. Yo a todas mis pacientes les digo, hay cosas que no vamos a poder cambiar. No podemos cambiar la edad con la que empiezas el embarazo y el peso con el que empiezas el embarazo, ¿vale? Y eso, según y cómo, puede ser un factor que nos aumente el riesgo de complicaciones. Pero si a esa edad le sumamos que, ahora os lo voy a poner todo muy mal, que no te mueves, no haces ejercicio, comes súper mal, te estás engordando más de la cuenta y fumas, por ejemplo, seguro que vamos a hacer algunas de las complicaciones médicas que hay un riesgo aumentado asociado a la edad. Es decir, los riesgos de complicaciones médicas en el embarazo tienen varios factores varios factores que pueden influir en que aparezcan o no, ¿vale? Simplemente por el hecho de tener 42 años tienes más riesgo que una chica de 25 de tener una diabetes gestacional, de tener preeclampsia o problemas de hipertensión en el embarazo, de tener un bebé que sea más pequeñito de lo normal, de tener un bebé prematuro, de tener una cesárea, ¿vale? O de tener, no, creo que los riesgos básicos, o de tener alguna patología endocrinológica como patología tiroidea, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿es sinónimo de embarazada por encima de 42 años voy a hacer una diabetes gestacional? No. Pero sí, además de esos 42 años, le sumamos que me engordo 15 kilos, no hago deporte y como un montón de hidratos de carbono, probablemente voy a hacer una diabetes gestacional. La diabetes gestacional, ¿qué va a implicar? Va a implicar que me va a aumentar el riesgo de cesárea, que yo lo tenía un poco más alto de lo estándar por tener edad materna avanzada. Con lo cual, la conclusión siempre acaba siendo la misma, que una embarazada por encima de 40 años no tiene que pensar, ay madre mía, todo va a ir fatal, ni mucho menos, porque hoy en día controlamos a estas pacientes de forma más cercana y somos muy conscientes de cuál es el manejo que hemos de llevar a cabo, pero esta paciente nos tiene que ayudar, digamos, a nosotros, a los médicos, más de lo que nos tendría que ayudar una chica, eso, de 27 años que se embaraza, ¿vale? Entonces, súper importante, la que os estáis planteando la maternidad y tenéis 39, 40 años, no desesperéis, no penséis que va a ser un embarazo de drama, pero importantísimo cuidaros. También os digo una cosa, no es lo mismo un primer embarazo con 40 años que un segundo o tercer embarazo con 40 años. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones obstétricas en una mujer, dentro de todos estos riesgos que os he explicado, el antecedente es súper importante. Es decir, si yo hice una diabetes gestacional en mi primer embarazo, es súper probable que la vuelva a repetir en mi segundo embarazo. Si yo tuve un embarazo con 32 años en el que no hice ninguna diabetes, no hice problemas de tensión arterial, me engordé una cosa normal,
hice deporte, me cuidé, tuve un parto vaginal de un bebé con un peso normal y a término, es más probable que mi embarazo a los 40 años transcurra con pocas incidencias. Eso no quiere decir que no lo tengamos que controlar de cerca, pero es probable que esos antecedentes obstétricos jueguen a mi favor, ¿vale? En cambio, si yo me planto con 42 años que me quiero embarazar y tengo el antecedente de que tuve un embarazo a los 39 que acabó con una preeclampsia, un bebé prematuro, muy chiquitín, y que yo hice una diabetes, es probable que en este embarazo yo vuelva a hacer una diabetes, a lo mejor tenga algún problema de tensión arterial y a lo mejor tenga un bebé pequeñito, ¿vale? Con lo cual, esto, si es mi primer embarazo con 40 años, como no tengo un referente anterior, pues no sé exactamente qué me va a pasar o qué no me va a pasar. Y entonces tengo que poner, pues eso, todo mi esfuerzo y toda mi carne en el asador, digamos, y ser súper consciente, hacer una dieta muy equilibrada, si es necesario recurrir a un nutricionista, hacer ejercicio y ser consciente de que tengo un embarazo de alto riesgo porque tengo más probabilidades de que pasen complicaciones y con lo cual eso, la verdad es que en el momento del parto se va a traducir en que es probable que el médico me hable de una inducción del parto cuando llegue a la semana 39 o 40. Hay muchos estudios científicos que vienen a decir que una gestante de más de 40 años no debería prolongarse su embarazo mucho más allá de la fecha probable de parto, porque el riesgo de alguna complicación perinatal, que quiere decir del bebé en el momento cercano al nacimiento, el riesgo de complicaciones perinatales severas en embarazadas por encima de 40 años aumenta si dejamos ese embarazo que transcurra más allá de la semana 40. Con lo cual, si tú tienes 42 años y tu ginecólogo en la semana 39 y 3 días te habla de que lo ideal sería inducir el parto, confía absolutamente en él y ponte en sus manos. No te lleves el disgusto y a casa la visión de no voy a poder tener un parto vaginal natural, yo quería un parto natural con mi plan de parto, intentar un parto lo menos intervenido posible, etc. Porque algún peaje, digamos, puede ser que tengamos que pagar por el hecho de habernos embarazado con una edad que podríamos decir que no es la edad fisiológica óptima para embarazarse, ¿vale? Con lo cual, mi mensaje, embarazada por encima de 40 años. Vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿vale? Puede ser que nos cueste más que una chica. Ahora, dice que hay problemas de conexión. Puede ser que el embarazo nos cueste más que una chica joven, con lo cual si en 6 meses no me he quedado embarazada, debo consultar a mi ginecólogo. En primer trimestre tengo mayor riesgo de aborto de primer trimestre y de alteraciones cromosómicas, y luego a lo largo de todo el embarazo tengo más riesgo de complicaciones médicas, como diabetes, hipertensión, acabar en cesárea o prematuridad. Así que es importante hacer controles estrictos del embarazo y asumir que probablemente el ginecólogo nos recomiende una inducción entre la semana 39 y 40. Una vez teniendo todo esto en cuenta, ya lo veo que se corta, pero no sé qué hacer, es que si ahora paro va a ser un rollo, ¿vale? Una vez teniendo todo esto en cuenta, yo siempre doy ese mensaje positivo. La paciente de 40 años es una paciente que ha escogido frecuentemente o por diferentes circunstancias la maternidad le llega a esa edad. Con lo cual esa paciente es muy consciente de lo que le ha costado llegar hasta allí y va a ser muy receptiva a todos los consejos que le demos como ginecólogos, ¿vale? Con lo cual no desesperéis, y aquí veo a una que dice vaya que ya voy muy tarde. No, no vas muy tarde, simplemente que cuando vayas seas consciente de que te has de cuidar más que nunca. Y hasta aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, un beso, lo cuelgo en el YouTube, ¿vale? Hasta luego.